Entonces, no sé si alguien del auditorio, en lo que llegan los profesores, tiene alguna pregunta. Hay un micrófono aquí al centro, si se quieren pasar, por favor, para realizar las preguntas. ¿Alguna pregunta? José Luis, por favor. Muchas gracias por su presentación. A mí me gustaría preguntar si hay un mismatch serológico o con biomarcadores. Sabemos que hay un mismatch con imagen, con resonancia magnética, perfusión, difusión. Existe un mismatch con los biomarcadores. Creo que no está ya el doctor Chamorro por aquí, pero a lo mejor ustedes lo saben. O con el estudio de eco o de Doppler transcranial, ¿se puede definir el mismatch? Bueno, una de las diapositivas que venía ahí no era con mismatch, pero era con difusión, valorando el tamaño del infarto, ¿sí? El grado de recanalización completa, parcial o nula, y el tamaño del infarto. Y había una correlación entre el tamaño del infarto. Obviamente el tamaño era mucho menor con recanalización completa y parcial, ¿sí? Pero no es con, no era con mismatch, era nada más dando el tamaño del infarto. O no sé si… Pero no defines cuál es la percusión, cuál es la infarto, cuál es la penumbra con el estudio Exacto, de Doppler. exacto, no. No lo puedes definir. ¿Y con biomarcadores? No que yo sepa. No sé si… Bueno, desde el punto de vista de Doppler transcraneal cada vez hay más cosas. Ahora hay medios de contraste que permiten visualizar el parénquima cerebral. Se llega a ver el área de isquemia, no se ve por supuesto mismatch o cosas así, pero también se está utilizando para ver sangrados y los volúmenes de sangrado con ultrasonido. Pero eso apenas también está en fases iniciales y se están desarrollando los medios de contraste, etcétera, pero ya llegar al punto de detalle de un mismatch, pues todavía no. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el estado actual del tratamiento endovascular de las lesiones obstructivas, agudas o subagudas, en el caso de la circulación posterior, arterias vertebrales y tronco basilar específicamente? Bueno, no presenté ningún caso y la experiencia de la literatura pues, mundial también son casos anecdóticos. Digamos que los casos o las publicaciones más serias son estas que presenté. Ahora, lo mismo que se hace en la circulación anterior se puede hacer en la circulación posterior. De hecho, la navegabilidad de los dispositivos a través del trayecto vertebrovascular en ocasiones es más sencillo porque presenta menos tortuosidad que el que se presenta cuando uno llega al sifón carotídeo, que es la limitante más importante. Es una condición que es totalmente realizable, probable, con mucho éxito. Tenemos que la ventana terapéutica para la trombólisis intravenosa también es extendida a 6 horas y se supone que el tiempo es mayor a nivel de la circulación posterior. Sin embargo, pues esto de definirlo así en forma categórica, siempre tenemos que tener la imagen y pues esta secuencia de difusión, perfusión y el mismatch para poder definir cualquier tratamiento, en cualquier localización, a cualquier edad. Sí, claro. La circulación posterior tiene algunas características especiales. La obstrucción, a diferencia de la circulación anterior, generalmente la ventana es mucho mayor porque la instalación del daño puede ser muy lenta, intermitente, y cuando esto ocurre ya hay varios daños en el tejido cerebral. Esto predispone a un mayor riesgo de complicaciones de tratamiento trombolítico, por ejemplo, o endovascular. ¿Se tiene información acerca de esto o en las revisiones que hizo encontró alguna información No. definida en esto? No en forma comparativa con trombolisis intravenosa. Gracias. Bueno, yo quisiera felicitar a todos los profesores
En particular, me llamó mucho la atención y confirmo el gran valor del Doppler transcranial para visualizar de manera no invasiva la repermeabilización. Yo creo que nos perdemos muchísimo en muchos trialismos y análisis, porque eso no… La evidencia, por más que se le haya dado de llamar así, la evidencia viene de videre y es ver. Y yo realmente no veo muy claro cuáles se recanalizaron, a qué horas se recanalizaron, qué tanto se recanalizaron, etcétera, en la fase venosa o en el estudio venoso. En contraparte, en la parte angiográfica hay una perfecta demostración de qué es lo que está pasando. Hemos visto muy interesantes resultados, sobre todo en el uso de antiagregantes, por ejemplo, en donde vemos que a los 20 o 25 minutos se logra una apertura y más allá de esos 20 o 25 minutos no existe reapertura más. También hemos demostrado que la asociación de estos dispositivos endovasculares más el uso de antiagregantes es un buen aliado y prácticamente no provoca en ningún momento sangrados, que eran los que tuvimos en el uso de fibrinolíticos. Y también vimos en el uso de fibrinolíticos que, y eso estará de acuerdo aquí Luis, que lo llegó a ver, como usábamos el fibrinolítico, abríamos el vaso y ¡pop!, se volvió a cerrar. Y el primer caso, lástima que no está aquí algún médico del Hospital Ángeles, que tuvimos el primer caso de un rescate de fosa posterior de 24 horas, en donde utilizamos RPTA y no pudimos abrir hasta que usamos por primera vez y sin saberlo el ReoPro y tuvo una recanalización con éxito en 24 horas de evolución. De tal manera que yo creo que mientras no comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, no sabremos realmente cuál es la verdadera contribución de la trombolisis intravenosa, porque como tú presentaste en el caso de la ciudad de Puebla, en donde pues mejoró parcialmente porque abrió colateralidad, pero no porque se haya reabierto absolutamente, en lo más mínimo, ningún vaso. Y entonces esos casos se dan como positivos, con una buena evolución, si no tenemos una evidencia dura, pesada, como es la imagen en la actualidad. Sí, bueno, esta es una discusión que se da mucho y que es completamente entendible. Cada quien jala agua para su molino, básicamente. Pero yo creo que estamos hablando de cosas distintas. La evidencia que se tiene para trombolisis intravenosa se da en estudios grandes, se da en estudios que a lo mejor tienen la falla de que meten a pacientes de tipos muy distintos, con oclusiones de arterias distintas, e inclusive con pacientes que no tienen infarto cerebral y tienen esa falla, ¿no? Pero responden una pregunta que es muy importante, que es a nivel de una población, ¿qué es lo que se puede hacer? Los estudios en que se ve estas imágenes fabulosas de recanalización y etcétera, siempre son pequeños. ¿Y por qué son pequeños? Porque muchas veces es difícil implementar estas medidas en grandes números y el EBC es una enfermedad que se da en grandes números. Entonces, yo creo que estoy completamente de acuerdo con usted, no hay nada como tratar a un paciente con una resonancia y una angiografía, etcétera, pero para la realidad de un hospital a veces es difícil y para la realidad de una ciudad o de un país es muchísimo más difícil. Bueno, yo nomás quiero responder que, bueno, ni tú ni yo trabajamos en la Comisión del Agua. Creo que nadie lleva agua para su molino, pero la evidencia y la ciencia se tiene que medir en forma lo más exacta posible. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero comentar que, quiero preguntar a ti, Calleja, ¿qué porcentaje de pacientes con infarto agudo llegan al Instituto Nacional de Neurología? Y de estos pacientes que llegan, que son muy pocos, ¿qué porcentaje se someten a trombolisis intravenosa? O más bien en la cuestión del registro nacional de EBC, ¿qué porcentaje llegan? ¿Qué porcentaje se someten a trombolisis intravenosa? ¿Y qué porcentaje de esos pacientes que no son sometidos a trombolisis intravenosa se consideran para otra terapia de tratamiento? Bueno, la situación yo creo que en el Instituto de Neurología es interesante porque es lo que sucede en muchos lugares, ¿no? Llegan muchos pacientes prácticamente diario o varias veces al día llegan pacientes con EBC, todos llegan fuera de la ventana terapéutica y en el Instituto de Neurología, que es un lugar en que se tiene, digamos, las cosas preparadas, se trombolizan más o menos un paciente por mes, si acaso. También algunos de esos pacientes
rara la ocasión, se les ofrece otro tipo de tratamiento, pero por lo que comentábamos, ¿no? Es difícil que se accese. Ojalá hubiera de veras una resonancia magnética disponible todo el tiempo para el paciente que llega con EBC y ojalá hubiera una sala de angiografía todo el tiempo para el paciente que llega con EBC, pero pues es lo que no. Yo creo que el tema es bastante complejo, digo, la discusión no son eternas, realmente necesitamos un estudio comparativo en ventana terapéutica para salir de dudas. Última pregunta, breve, por favor, y una respuesta breve para seguir con la siguiente plática, porque ya estamos muy pasados de tiempo. Adelante. En los pacientes con hipotensión secundaria a un evento vascular cerebral, donde es necesario usar drogas vasopresoras, ¿existe una meta de presión arterial sistólica, diastólica o media en la cual se considere segura y donde podamos tener garantizar la perfusión? ¿Alguno de ustedes? Bueno, no sé si esté por ahí el doctor Merino, no sé si estuviste en su plática, él hablaba de una tensión arterial media de 90 a 110 aproximadamente. Entonces manejar estas cifras era lo adecuado y él lo plasmó ahí en una diapositiva. Y esto se puede lograr con fenilefrina o algún otro fármaco que él sugería. De preferencia sugirió utilizar la fenilefrina. Y nada más para puntualizar, Luis, creo yo que hoy en día, si bien es cierto, la resonancia nos da mayor información en un evento agudo, la tomografía sigue teniendo su posición por las características de nuestro país. También vemos que el Doppler transcraneal nos da una información muy valiosa en cuanto al diagnóstico y también durante el tratamiento. Entonces, decir se hace esto, se hace el otro, es difícil. Creo yo que cada uno de nosotros en nuestro medio, en base a las características de cada lugar, si tenemos esta tecnología, hay que utilizarla. Si tenemos resonancia en donde nos haga difusión, hay que utilizarlo. Si tenemos Doppler transcraneal, hay que utilizarlo. Entonces, todo esto es en base a tomar una decisión. Si tenemos la posibilidad de una sala de hemodinamia abierta 24 horas y poder detectar este tipo de casos en donde el diagnóstico va a un tratamiento endovascular, pues creo que hay que utilizarlo. No nos podemos esperar a que haya grandes estudios. Creo yo que la tecnología tenemos que utilizarla en base al raciocinio de nuestras características. No sé si digo, para no estar si hay estudios, si no hay estudios, si hay evidencia, si no hay evidencia, si lo tienen, hay que utilizarlo. Pues bueno, agradecer a todo el mundo la asistencia del simposio y a continuación vamos a darle paso, por favor, agradecer a los ponentes, gracias por su participación. Quisiera pedirle al doctor Ildefonso Rodríguez que pase al frente, por favor, para presentar la siguiente plática. Vemos que hay un mismatch con imagen, con resonancia magnética, perfusión, difusión. Existe un mismatch con los biomarcadores, creo que no está ya el doctor Chamorro por aquí, pero a lo mejor ustedes lo saben, o con el estudio de eco o de Doppler transcraneal, se puede definir el mismatch. Bueno, de hecho una de las diapositivas que venía ahí no era con mismatch, pero era con difusión, valorando el tamaño del infarto, ¿sí? El grado de recanalización completa, parcial o nula, y el tamaño del infarto, y había una correlación. Muchas gracias por su presentación. A mí me gustaría preguntar si hay un mismatch serológico o con biomarcadores.
Entonces, no sé si alguien del auditorio, en lo que llegan los profesores, tiene alguna pregunta. Hay un micrófono aquí al centro, si se quieren pasar, por favor, para realizar las preguntas. ¿Alguna pregunta? José Luis, por favor.